Hola, animalitos de la creación y seres espirituales que están buscando ser mejores cada día. Bueno, alguna de las preguntas es de que si yo veo señales o le hago caso a las señales o si percibo señales, palabras más, palabras menos. ¿Ok? Bueno, pues en la época de las cavernícolas y de los campesinos, son muy dados a la observación, ¿verdad? Entonces me acuerdo que cuando yo iba en viaje al rancho de donde era mi mamá luego decía, va a haber tormenta, dice, ¿por qué? Le preguntaba yo, era una niña, porque en los árboles los pájaros hacen los nidos en la parte baja. Entonces quiere decir que va a llover mucho y va a haber tormenta. Cuando no va a llover o no va a pasar nada, hacen los nidos en la parte alta de los árboles. Y eran unos nidos largos así, no sé de qué especie de pájaros eran, pero eran unos nidos largos así. Y los hacían en las partes de las faldas de los árboles. Entonces mi mamá decía, por eso va a haber tormenta y hay tantos campesinos que pasan los pájaros y gritando y llorando, ahí viene una tormenta. ¿Qué era lo que pasaba cuando iba a haber un ciclón aquí en Mazatlán? Mi papá decía, a ver, voy a ver cómo las gaviotas y los pájaros se juntaban en una isla que era de piedra enfrente casi de la casa al fondo. Entonces dice, si se repliegan, si se van al nido y eso, agárrense porque va a haber ciclón. Y dicho y hecho, empezaban un mundo de pájaros con un grite y grite y grite avisando también a los pájaros y a la gente, me imagino, que algo se venía. Entonces ya planeaban en círculo hasta que llegaban a esa piedra allá en el mar adentro y ahí se estacionaban en sus nidos, se recogían, ¿verdad? Entonces hay muchas señales, ¿verdad?, que nosotros podemos ver e interpretar. Ya ven que de niña nos decían, ay, mira la nube en forma de angelito, que en forma de borreguito la nube, que en forma de esto, de lo otro. Bueno, pues se dice, ¿verdad?, que las nubes sísmicas, cuando va a haber un temblor, se forman como si fuera el esqueleto de un pez. Así se forman las nubes. O en forma de arado, así, horizontales, como si fueran a sembrar en el cielo. Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de nubes, algo va a pasar acá abajo, que está emanando alguna cosa que está haciendo la formación de ese tipo de nubes. Eso indica que va a haber un temblor. Otra de las señales es que se ven nubes con colores. Inmensas las nubes y luego se ven colores en las nubes. Brillosas de colores desde aguas. Aguas porque a veces dura hasta una semana ese aviso por algo que está subiendo de la tierra hacia la atmósfera y se captan esas cosas, ¿verdad?, en las nubes. Esos son avisos de temblores. Otra de las cosas que también se dice que avisa de que va a haber un temblor o algo son unos círculos de luz que se hacen en la luna. Unos círculos perfectos, blancos. Luego dicen los campesinos o los indios o la gente que sabe de esa señal, va a haber una tormenta muy fuerte o va a haber un temblor. Entonces, pues hay que aprender
ese tipo de avisos, ¿verdad? Otra de las cosas o de los animales cuando nos avisan, pues les decía de las gaviotas, cómo nos avisaban, de acuerdo a la teoría de mi papá y de la gente más vieja, ¿verdad? Que sabía de esas cosas, pues que las gaviotas gritando y haciendo un escándalo y volando a volver al nido muy temprano porque iba a haber un ciclón. También los perros te avisan, los perros te empiezan a ladrar que quieren salirse de la casa. ¿Cuánta gente no dijo en otros temblores en algunas partes del mundo y eso, que el perro fue el que lo salvó porque empezó a ladrar y que lo jalara y que lo llevara y hasta el cordón le daba al dueño para que lo sacara fuera de la casa? Yo supe de muchos testimonios de personas que fueron salvadas por un animal porque el animal se quería salir desesperado del departamento o de la casa. Empezaban a arañar la puerta y ellos interpretaban que quería hacer pipí o que quería salir a hacer su popó, ¿verdad? No. Inmediatamente sucedía el temblor. Por allá en unos escritos, en cosas que uno lee de otros países, dicen que en un temblor muy fuerte que hubo en Japón o en China, no me acuerdo, no sé, que un día antes estaban llorando todos los animales de la población esa, donde destruyó y mató a mucha gente. O sea, cuando ustedes oigan que un perro que está aullando y aullando y aullando, está avisando de algo. Los gatos son muy sensibles. Los gatos se pierden, inmediatamente abandonan el nido. ¿Sí? Entonces hay lugares como en Estados Unidos donde se detecta una alza tremenda de perros y gatos perdidos, que no los encuentran, que se fueron de casa, que no sé qué. Esos animales ya saben que tienen sensores ellos, están sintiendo que va a haber un terremoto, pues. Les está avisando a la gente de eso, ¿no? Otra de las cosas que sucede es que un día antes, 2 días antes, empiezan a ver ratas, a salirse por las calles, hay correteadero de ratas, se salen del subsuelo. Allá en el campo, culebras, ratas, arañas, de todo tipo de animales, corriendo cuando va a temblar por un volcán que va a hacer explosión en el campo, por ejemplo. Entonces es una locura cuando suceden esas cosas. Las señales, las primeras señales son de los animales. Se dice que en el terremoto de Indonesia en el 2004, ningún animal murió. Bueno, debe haber habido uno que otro, ¿verdad? Pero todos los elefantes, todos corrían hacia los cerros a salvarse. Ellos sabían a dónde refugiarse. Por más que les pegaban, que los querían jalar de las manos, todos huyeron a las partes altas del lugar. Entonces, se oyen de casos de todo el mundo. No que a mí me salvó el gatito, no que a mí me avisó el perrito, no que mis pajaritos tuvieron una conducta muy extraña. Entonces, acuérdense que hay señales en la naturaleza de algo que va a suceder y hay señales también de nuestras mascotas, de nuestros animales, y aunque no sean animales de nosotros, hay señales también, ¿verdad? Yo les voy a platicar, aparte de esas que las gaviotas que sabíamos cuándo iba a haber ciclón,
estaba yo en la ciudad de La Paz, era en la tarde, entonces me arreglando algo en la casa, así, yo tranquila, relajada y todo, y empecé a oír un animal de esos negros, aquí en Masclán les dicen pichones, pichones no, ¿verdad? Zanate o chanate, quién sabe, son unos pájaros negros y que agreden a los pajaritos chiquitos y eso. Bueno, ese pájaro empezó con una gritadera y va, 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 y yo seguía doblando y no se callaba en mi patio de mi casa. Y yo seguía doblando, guardando. No, dije yo, esto ya es mucho escándalo. Salí al patio y seguía, y me miraba y gritaba, y un escándalo, bla, bla, bla. Y empecé yo a relajarme y a sentir qué era lo que me quería transmitir, qué era lo que me quería avisar, por el hecho de que yo sabía que hay animales que te avisan, ¿verdad? También hay que checar los sueños, ¿no? Que sueñas antes de los terremotos, de tormentas muy fuertes, de pérdida, que sueñas. Bueno, continuamos con el chanate. Entonces, dije yo, empecé a sentir qué era esa sensación, esa emoción que me estaba transmitiendo ese animal. Y entonces empecé a sentir que algo pasaba, que quién era, ahora interpretar quién, de parte de quién era ese mensaje, qué era lo que me informaba. Entonces empecé a sentir que era mi mamá, que estaba mal, que estaba hospitalizada, que estaba grave, que algo pasaba. Dije, ok, muchas gracias, le dije, ya entendí el inbox, ¿verdad? Ya entendí el mensaje, te lo agradezco, muchas gracias por venir a avisarme. Ya se cayó, voló y yo me metí a mi casa. A los 3 minutos, 5 minutos, ya estaba el teléfono sonando. Era mi hermano mayor, que se llamaba Héctor, diciendo, vente porque mi mamá está muy grave, está hospitalizada y vente, porque pues no sabemos, ¿verdad? A veces presentan una gravedad y pues no, se ponen bien. Y así mi mamá nos tenía en sustos cada rato, ¿no? Entonces, ok, pues a ver, mañana o a ver el vuelo a qué hora sale, porque pues allá en La Paz, pues ni modo que me fuera en lancha de motor, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo si pude salir el mismo día o al otro día por el horario del vuelo. Ya llegué al hospital y pues, parece que le dieron vitaminas a la señora y ya salió del hospital. Pero así presentaba cuadros, ¿verdad? Cada ratito lo hospitalizábamos y cuadros graves de que tú decías, Dios santo, hasta aquí llegué. No, tenía su tiempo y su hora. Pero fíjense cómo hay que prestar atención a los sonidos, al sol, así como antes. Antes no había telégrafo, ni había radio, ni había ahora tan a gusto el internet, ¿verdad? ¿Qué hacía la gente? Pues veía el sol, la formación de las nubes, el comportamiento animal, ¿verdad? Que cómo reaccionaba, cuándo deberían de sembrar, hacían caso de las lunaciones,
cuándo deberían de cortar la hierba, cuándo deberían de... Todo en base a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues yo les recomiendo que presten atención. Si tienen animalitos ahí, el comportamiento animal, no de su animal de casa, ¿verdad? No, yo hablo de los perritos, de los cotorritos, de todos los animalitos. ¿Ok? Entonces, presten atención. Hay que ser sensibles. También a través de sueños a muchas personas les avisaron de los temblores en varias partes del mundo, ¿verdad? Que soñaron a la mamá muerta, que soñaron a la hermana muerta, que soñaron a todas, muchas señales, ¿verdad? Que soñaron simplemente. Entonces, pues sí, a veces sí andamos en la baba, o andamos enojados o preocupados por algo, entonces nos desconectamos de la fuente, como dicen, o del universo que nos está mandando mensajes, ¿verdad? Dios, los ángeles, Jesucristo. Entonces, pues hay que prestar ojos, oídos, sensitivo, aquí que sientes, acá abajo en el ombligo, dependiendo de tu evolución, tu chakra, ¿verdad? A ver qué recibes. Bueno, pues eso es todo por hoy. Luego vamos a, si Dios quiere, continuar, ¿verdad? Les mando muchos abrazos y muchos besitos.